Muy bien. Entonces, ¿todos ven la diapositiva? Silencio. El silencio marca todo. Bien. Espero Sí, que también, espero que también el audio esté bien y no haya inconvenientes para que podamos un poquito transitar sobre esta generalidad del electrocardiograma y su lectura, ¿no? Entonces, vamos a ver las competencias que ustedes tendrían que desarrollar en la presente clase. Dice, ¿podrá seguir un orden lógico de la lectura de un electrocardiograma? Tendrá la capacidad de definir frecuencia, ritmo, eje eléctrico y QT corregido y manejará conocimientos básicos de electrocardiografía. Los objetivos de nuestra clase es conocer el sistema éxito conductor y la matriz muscular del corazón, definir ciclo cardíaco, curva de potencial de acción, despolarización y repolarización, y obtener la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, el eje cardíaco y el intervalo QT corregido. Para ello tenemos este contenido. Por favor, si alguien está jugando con la pantalla, les sugiero que no lo haga porque estoy grabando y no es bueno que tengamos estas líneas. Electrofisiología cardíaca, equipo de registro, derivación de planos frontales y de los miembros, derivación de precordiales, electrocardiograma normal, lectura del electrocardiograma como ritmo, frecuencia, eje, QRS, el ancho, y el QT medido y el QT corregido. Eso es el contenido que vamos a desarrollar. Al colega que haya trazado la línea, le sugiero, le pido, le suplico que por favor lo pueda borrar. Entonces tenemos un electrocardiograma que muchos de ustedes ya lo conocen, que sirve para sacar estas curvas, ¿no? Estas ondas que nosotros conocemos, el electrocardiograma, donde pues aquí aplicamos electrodos, principalmente a nivel de los miembros superiores e inferiores y también a nivel del precordio, ¿no? Entonces el electrocardiograma. Antes había mundialmente había una especie de, de, de conocimiento general de lo que es los colores y venían así, ¿no? El verde, pierna derecha, el rojo, pierna izquierda, el negro, brazo izquierdo, el blanco, brazo derecho, el rojo, derivada 1, amarillo, derivada 2, verde, derivada 3, azul, derivada 4, naranja, 5 y violeta 6. Entonces, los que no sabíamos el orden, teníamos que aprendernos los colores. Pero ahora, lamentablemente, se ha perdido esto, ¿no? Ya no es general, ya no viene de todo lo que es todo el mundo, digamos, sino cada empresa o cada fábrica que hace el electrocardiograma le asigna unos colores diferentes o letras que ya no está como antes, ¿no? Ustedes pueden verlo también en el nuestro, que creo que se mantiene lo de los rojo, amarillo, verde y negro, pero el resto ya no tiene esa validez. Bien. Entonces, esto es para poder ver cómo están colocados los electrodos. Y lo que nosotros tenemos que tener cuidado en cuando estemos realizando un electrocardiograma, tomando, o bien cuando estemos viendo al técnico o un auxiliar o una licenciada, que a veces son normalmente los que hacen este electrocardiograma. Entonces, tenemos que ver que de los pies y de los miembros inferiores, mejor dicho, con mayor propiedad, debe ser la colocación que se debe colocar a nivel de los tobillos, ¿no? Si no hay esa posibilidad,
Entonces podemos nosotros abarcar incluso a la raíz de los miembros en las ingles, pero noten ustedes que que es electrodos tienen que estar al mismo nivel, ¿no? Si vamos al superior es en las muñecas como estandarizado, pero también podemos colocar un poco más arriba, inclusive en el hombro, ¿no? Entonces, pero también hacerlo equidistante, hacerlo simétrico, hacerlo de tal manera de que a la misma altura estén los dos de los miembros superiores. Si colocamos en uno en el hombro y el otro en las muñecas, va a salir un electrocardiograma, pero no se va a cumplir la ley de Beethoven. Entonces, por tanto, ya va a ser un electro que no está, no va a ser, no va a dar el resultado esperado al poder brindar la información. Nosotros tenemos que tomar en cuenta. En cualquier lado puede ir esto y puede ir aproximadamente, tiene que ser simétrico, al mismo nivel, donde sea. Entonces, nosotros de esa manera vamos a poder verificar que la actividad eléctrica del corazón va a cumplir la ley de Itobe y va a formar el triángulo equilátero que debe formar para poder tener una buena presentación de las ondas y el reflejo normal que podría estar dando el corazón. Entonces tenemos nosotros aquí para las precordiales que es para de los miembros también, ¿no? Debemos nosotros ver que hay una relación que nosotros tenemos que tener. Aquí está el derecho, ¿no? Aquí está el izquierdo y aquí está la pierna izquierda. Entonces, esto se hace en terapia intensiva. Está manteniéndose una simetría y está manteniéndose un triángulo. Entonces, por tanto, no va a haber ninguna alteración en la toma del electrocardiograma, ¿no? Entonces, básicamente se toman con estos tres en terapia intensiva, ¿no? Cuando se monitoriza al paciente, lógicamente. Y con la utilización ya de las precordiales, ¿no? Todas las precordiales tenemos que tener en cuenta de que el AB1 está aproximadamente, está señalando nosotros aquí y vamos a ir viendo los, los cuadrantes, ¿no? Los espacios. Y está en el cuarto espacio, línea para external izquierda, derecha y línea para external izquierda. B1, B2. Luego nos saltamos a B4 que está en la línea que es hemiclavicular, ¿no? Y la mamaria, ¿no? O el quinto espacio intercostal. Entonces, una vez localizados los dos, al medio de los dos, están viendo, está B3. Luego tenemos en la axilar anterior y quinto espacio intercostal, tenemos nosotros B5. Y en la axilar media, tenemos nosotros B6, ¿no? Igual también, pero tienen que estar en relación al quinto espacio intercostal. Entonces, de esa manera nosotros colocamos los electrodos, ¿no? Tengan en cuenta esto porque muchas veces esto está muy abajo, incluso está en el sexto o en el séptimo espacio intercostal. Eh, Va a salir también un electro, pero posiblemente altere eh, el análisis del caso clínico que nosotros estamos viendo. Entonces tenemos que evitar eso lo posible. Entonces, en resumen, tenemos 12 derivadas. De las 12, de las 12 derivadas, ¿no? De las 12 derivadas, 6 son de los miembros o llamadas frontales, que se dividen en 3 bipolares y 3 unipolares, ¿no? Las 3 bipolares es derivada 1, derivada 2, derivada 3, y las unipolares son ABR, ABL, ABF, ¿sí? En las precordiales u horizontales son 6, toditas son unipolares, B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? En la calibración que nosotros tenemos que tomar en cuenta es con qué velocidad y tiempo está saliendo tiempo, velocidad y voltaje está saliendo nuestro electrocardiograma para poder definir luego cuánto vale cada cuadradito pequeño. Entonces, eso es lo que yo tengo que conocer. Y esta es la estandarización que normalmente empieza al inicio de cada derivada
al inicio de cada derivada, ¿no? Algunos electrocardiogramas van a encontrar que está al final, entonces no hay inconveniente, pero el inconveniente sería que no tuviera esta línea de referencia para saber cuál es el voltaje, ¿no? En otros hay en palabras, ¿no? En números. Entonces aquí, por ejemplo, está 25 milímetros segundo, que quiere decir que es la velocidad, ¿no? La velocidad del papel, 25 milímetros por segundo. Y dice 10 milivoltios, 10 milímetros, un milivoltio, ¿no? 10 milímetros de alto es igual a un milivoltio. Por tanto, en tiempo, cada milímetro horizontalmente va a costar 0,04 milisegundos. Milisegundos. Y esto es en relación a la velocidad y al tiempo que es al voltaje que tiene el paciente, ¿no? Para que nosotros podamos luego medir. Si no tenemos esto, difícilmente vamos a medir o vamos a intentar ver de que se ha debido salir en lo normal. Entonces, lo normal es esto, ¿no? 25 milímetros por segundo y 10 milímetros un milivoltio. Entonces, lógicamente, esa es la calibración normal. Bien, entonces habíamos dicho que el voltaje está en las ordenadas y el tiempo está en la abscisa. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que cada cuadradito chiquitito, por ejemplo, pequeño, un milímetro, tiene el valor de 0,04 segundos, ¿no? Y cosa de que 5 milímetros va a ser 0,20 segundos, ¿no? O 200 milisegundos. Entonces, dependiendo de la medida en que nosotros estamos. Si nosotros tomamos un centímetro cúbico, que es un centímetro que viene a ser 10 milímetros, entonces eso es un milivoltio, ¿no? Por tanto, un cuadradito pequeñito costará 0,1 milivoltio. De esta manera yo voy a estandarizado a la toma de electrocardiograma y ya voy a poder medir las diferentes ondas o segmentos o intervalos dependiendo de eso, ¿no? Esto es recordarles para que vean cómo es la estructura del corazón en la parte macroscópica de lo que es el músculo cardíaco, ¿no? Este músculo cardíaco que antiguamente se pensaba que eran tres diferentes, ¿no? Uno oblicuo, uno que es circular y otro que es longitudinal, ¿sí? Pero no, se ha llegado, al finales del siglo pasado, se ha llegado a saber de que no son tres, sino solamente son uno solo, ¿no? La banda miocárdica se le ha llamado a eso, ¿no? Que solamente se hace torsión. Y este es el ejemplo histológico de lo que ya representa ¿no? Los haces musculares a nivel del músculo cardíaco. Recordarles también de que esta es una diapositiva muy importante para poder determinar la diferencia entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, siendo esta la parte central que viene a ser el septum interventricular. Entonces, la gran diferencia es la masa muscular del ventrículo izquierdo en relación a la masa muscular del ventrículo derecho. Por esa razón se dice de que a veces en el electrocardiograma todo es el ventrículo izquierdo, no hay mucho del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, debemos recordar esto para poder llegar al momento de poder obtener el eje o ver si hay alguna patología que esté implicando este espesor del miocardio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí la parte anatómica de lo que es nuestro corazoncito y la parte de la inervación, ¿no? La inervación a través del sistema de cadenas periféricas que ya existen. Estas son eh, el sistema nervioso periférico del simpático, y este es el sistema nervioso periférico del vago, ¿no?
el que va y termina a nivel de las asas intestinales, desde las fauces que empieza a circular, ¿no? Entonces, estos dos nervios son los que básicamente van a inervar a nuestro corazón. Y en uno de ellos, por ejemplo, en este caso estamos viendo aquí cómo va a haber la reducción de la frecuencia cardíaca, ¿no? El parasimpático o vago, ¿no? Va a ser la reducción de la frecuencia cardíaca, mientras que el simpático va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca como un acto mucho, el más importante, ¿no? Pero también va a haber otros efectos que pueda producir, pero este es el que más debemos recordar nosotros cuando estemos hablando de la inervación. Por eso, cuando el parasimpático está sobre el simpático, entonces nosotros decimos que es un paciente vagotónico. Por tanto, su contracción, que es su frecuencia cardíaca, va a estar baja. Mientras más bien cuando el simpático está sobre el parasimpático, entonces pues va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca que llegaría a un extremo en el cual ya no es soportable por el ventrículo izquierdo. Es más soportable la baja frecuencia que la alta frecuencia. ¿Sí? Y esta es la manera por la cual se estimula. El simpático, por ejemplo, empieza a disminuir la curva de la despolarización del nodo sinusal, de tal manera de que esto lo hace mucho más vertical y por tanto, de lo que era un poco más horizontal, empieza a tender para que de esta manera se aumente la frecuencia cardíaca. Mientras que en la estimulación vagal, esa misma porción de la curva de potencial de acción va a ser más prolongado, mucho más lento, y eso hace que se enlentezca y el estímulo salga mucho más, en una frecuencia mucho más baja, ¿no? Recordando la parte del haz muscular y de la contracción, igual también tienes que hacer la unión neuromuscular, la terminal que tenemos nosotros y el sistema en T, que es donde está el cúmulo de calcio para poder proporcionar parte de la energía que necesita esta célula para poder hacer su contracción, ¿no? Entonces, como aquí estábamos viendo, ¿no? Va a ser liberado el calcio a partir de esta parte anatómica que es el túbulo en T, donde va a poder liberar el calcio en el momento de la contracción. Y nosotros sabemos que hay filamentos finos, que son la actina, y filamentos gruesos, que son la miosina. Y que como en cremallera van a empezar a actuar para poder hacer la contracción, ¿no? Y es donde nosotros utilizamos el ATP, un ATP que está produciendo nuestras células miocárdicas para poder dar esta contracción. Entonces, aparte de la troponina y de la miosina, tenemos la tropomiosina, que es otro elemento muy importante que está yendo a establecer las cadenas de troponina y la miosina. Entonces, de esa manera se hace la contracción porque la actina va a ir sobre la miosina y de esa manera se hace la contracción, ¿no? En la irrigación del corazón ya también muy importante recordar las coronarias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria derecha larga y luego recién se divide en una circunfleja posterior y en una descendente posterior, mientras que la izquierda un poco más pequeñita, inmediatamente se divide en una descendente anterior y en la circunfleja mayor, de tal manera de que estas cuatro grandes arterias pueden formar una especie de cruz en la punta del corazoncito para poder ofertar alguna vez una circulación colateral. Entonces, básicamente este es el esquema que nosotros debemos recordar para cuando estemos analizando ya también la parte isquémica del electrocardiograma, ¿no? Bien, entonces seguimos ya la parte de venoso ya también, donde todo está yendo hacia el seno coronario, la gran mayoría, y hay otras pequeñas que van a ir directamente a las cavidades, ¿no?
pero esta es el seno coronario, es el más importante vaso venoso que sirve para recolectar toda la sangre de todo el sistema del corazón. Y este es el ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco que nosotros debemos recordar en base a lo que está pasando en un electrocardiograma o en el antiguo fonomecanocardiograma que había también, ¿no? Donde aquí son los ruidos cardíacos. Este es el R1, este es el R2, este es el R3. Aquí tendría que aparecer a veces el R4, ¿no? Y nuevamente R1, ¿no? Entonces esa es la disposición en sístole y en diástole del fonocardiograma. Mientras que en el electrocardiograma decimos nosotros, primero es la parte eléctrica y ustedes aquí están viendo que hay un QRS primero y después recién aquí está la actividad mecánica donde va saliendo la sangre. Entonces recién está apareciendo la parte mecánica. Siempre va a ser primero la eléctrica y luego la mecánica. Entonces, a veces hay una disociación electromecánica, dicen, ¿no? Entonces, quiere decir de que a veces hay la actividad eléctrica del QRS, pero no existe la actividad eh, que debe seguir mecánica, ¿no? Entonces, algo está pasando y a veces es principalmente en los bloqueos completos, principalmente. A ver, entonces, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la curva de la presión auricular, que es esta que está pequeñita aquí, donde el más insignificante inclusive es esta onda que es la sístole auricular, llamada también patadita auricular, que está al final de la diástole, ¿sí? Que da la última gotita de sangre para que realmente con esto puede estar completado el gasto cardíaco, ¿no? Se completa el gasto cardíaco. Esa es la importancia de esta patadita auricular. Pero cuando ya no hay esta onda A y hay fibrilación auricular, esta patadita auricular se pierde. Al perderse, merma el gasto cardíaco. Y eso va a llevar paulatinamente con el tiempo a desarrollar problemas, principalmente en el paciente. Puede ser de disnea, puede ser de dolor torácico también puede ser debido a que está habiendo una frecuencia mucho más importante. Bien, entonces una vez que da la patadita la aurícula, entonces empieza a cerrarse las aurículo-ventriculares, ¿sí? Se cierran las aurículo-ventriculares, las sigmoideas están cerradas y hay momento en que aquí solamente sube la presión. La presión, sube la presión y por eso se llama isovolumétrica, contracción isovolumétrica. No entra nada ni sale nada hasta que esta presión supera, ¿no? Supera los 80 milímetros de mercurio en la aorta y logra abrir la sigmoidea aórtica, si esta es la aorta, o la sigmoidea pulmonar, si esta es la pulmonar. Y empieza a salir la sangre en una fuerza importante y esa se llama la eyección rápida. Luego de ello sigue saliendo la sangre, pero es mucho más lento. A eso se llama eyección lenta. Entonces, a partir de este momento se cierran las válvulas auriculoventriculares, que es la válvula sigmoidea, pero también está cerrada la válvula de eh, las válvulas de la punta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Empieza a caer la presión, empieza a caer la presión y esa caída de presión se llama, ¿no? Relajación isovolumétrica. Está habiendo una relajación isovolumétrica. Lógicamente eso por la parte eh, presión más baja que la aurícula, entonces logra abrir las válvulas, la válvula auriculoventricular y lógicamente empieza a haber el llenado del ventrículo, ¿no? Aquí está la curva del volumen y el volumen del ventrículo izquierdo empieza a aumentar. Ese es el llenado rápido.
¿no? El llenado rápido. Luego hay todavía un poco más lento y esa es lo que llaman diástasis, ¿no? O un llenado lento, ¿no? Un llenado lento. Y finalmente, alguito más se va a llenar con la patadita auricular, donde nuevamente va a empezar el ciclo de esa forma. Si yo domino esto, entonces cuando esté escuchando un soplo, ya me va a entrar esta imagen, porque hay momentos en que, ¿por qué no hay soplo? ¿Por qué empieza el soplo? Porque el soplo es romboidal, porque el soplo es creciendo y decreciendo. Entonces, todo eso lo vamos a empezar a determinar solamente con el conocimiento de este ciclo cardíaco, ¿no? Y las otras alteraciones más que pueden estar presentes, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante y por eso un poco me he extendido en poder mostrar cómo es la parte de este ciclo cardíaco que yo debo entender eh, eh, para poder también tener mejor datos cuando esté viendo un electrocardiograma. Entonces, sístole, ¿de qué es sístole? Se abren las sigmoideas, se cierran las auriculoventriculares. Diástole, se cierran las sigmoideas y se abre para que caiga la sangre, probablemente por cambios de presión nada más. Entonces se cae, entonces esa es la posición que hay entre sístole y el diástole. El sistema eléctrico del corazón es propio para él, aún teniendo el parasimpático y el simpático. Aún así, el corazón tiene su propio sistema. Evidentemente, el simpático y el parasimpático van a venir a ejercer mayor poder aquí, en el nodo sinusal, o aquí en el nodo auriculoventricular. Esas son las funciones que tiene el simpático, de poder ir a accionar mucho más la actividad del nódulo sinusal o la actividad del nodo auriculoventricular. Entonces, del nodo sinusal salen ramos, ¿no? Que van a ir principalmente hasta el nódulo sinusal, ¿no? El anterior, el medio, el posterior. También tienen sus nombres epónimos, ¿no? Y también el transversal o el haz de Bachmann, ¿no? Una vez que pasa eso, llega todo el estímulo llega aquí al nodo auriculoventricular, que antes se decía aurículo ventricular porque se pensaba que estaba al medio, justo al medio de la aurícula y los ventrículos. Pero después, eh, con los estudios anatómicos, histológicos y todo eso, y cada vez mejor resolución de los microscopios, entonces se ha logrado definir que está en la base de la aurícula, pero ya no se ha podido cambiar su nombre. Nadie lo reconoce como lo que es realmente anatómico, sino como lo que ha nacido. Sigue siendo el nodo auriculoventricular. Después sale el haz de His grueso, luego se divide en dos ramas, izquierda, derecha, la derecha bien larga, la izquierda corta porque luego se subdivide en una anterior y en una posterior, ¿sí? Y para poder inervar a todo donde terminan las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que en este caso, por las cargas eléctricas que están principalmente entre positivo y negativo, entonces va a haber un campo magnético. Al haber este campo magnético, se va a conformar un dipolo. El dipolo es la mínima distancia separada entre lo positivo con lo negativo. Ese es un dipolo, donde la cabeza es positiva y donde la cola es negativa, donde en la cabeza avanza el estímulo y donde en la cola se pierde el estímulo. Entonces, estas cositas tenemos que tener bien fijo para poder leer el electrocardiograma. Si los tenemos esto, ya no va a haber necesidad de aprendernos de memoria cómo se ve en tal patología y en tal cosa, ¿no? Sino vamos a ir analizando. Cuando veamos un electro, el electro va a empezar a hablarnos, nos va a empezar a decir cómo está su dipolo, cómo está el sistema de conducción, cómo está organizado inclusive hasta su sistema de
irrigación que tiene el corazón y si está afectado o no por el simpático o parasimpático. Entonces, nosotros vemos este dipolo que es una célula en reposo. Lo negativo está al interior de la célula y lo positivo está por fuera. Entonces, y si hacemos a un electrogalnómetro, llevamos, ¿no?, un electrodo que entre al interior y otro que esté mirando en la parte superficial, entonces va a ver de que el interior es menos, ¿no?, negativo, es más negativo que la parte externa. Lo contrario sucede cuando está frente a una célula despolarizada. Cuando está una célula despolarizada, todo lo positivo ha entrado dentro de la célula y lo negativo se ha salido fuera de la célula. Entonces, en este momento, el voltaje se hace positivo a 20 milivoltios. Entonces, esa es la relación que va desde menos 70 milivoltios hasta más 20 milivoltios en la parte positiva, ¿no? Si nosotros seguimos viendo y analizando cómo es cómo ve cada electrodo y cómo empieza la activación de, de esta curva, entonces nosotros vamos a tener aquí, si esta es la célula, y nosotros tenemos un que mira, uno en posición A, uno en posición C, otro en posición B. Entonces, empieza cuando no hay actividad, es decir, la célula está en reposo, ¿no? La célula está en reposo, por tanto, pues el electrodo, tampoco que está tanto en C como en A, va a ver que no hay actividad completamente. En D también, que no hay actividad, ¿no? Entonces, ese es el estado de reposo. Cuando ya comienza la despolarización, miren, va a empezar a ver cómo en el C, aquí en esta parte ya va a empezar a ver algo positivo. En A, pero ya lo va a ver esto como negativo porque está pasando. Miren, el dipolo es este, ¿no? El dipolo es positivo, negativo. El positivo está avanzando. Entonces, ¿qué está mirando de la posición A? La parte negativa, ¿no? Y mientras que C está mirando la parte positiva que está llegando, ¿no? Y finalmente B va a seguir viendo isodifásico, ¿no? Es el comienzo de la despolarización. Viene la despolarización completa, entonces pues ya se ha completado toda la despolarización del corazoncito y empezamos nosotros que desde este punto A, desde el punto A, nosotros vemos negativo porque estamos viendo la cola del vector que se ha ido, que se ha alejado y que ha ido a este extremo, ¿no? En la parte B, en la parte B, vamos a empezar a ver ya también que todo es positivo, ¿no? Está llegando el vector y desde aquí B está viendo la parte positiva, cómo se acerca a la parte positiva. Entonces, si nosotros vamos a ver cuando ya hay comienzo de la repolarización, entonces van a haber lugares que están positivos, lugares que están negativos. Por tanto, en C, que es la mitad justo de la célula, vamos a ver nosotros isodifásico, ¿sí? Mientras que en A vamos a volver a ver la cola porque estamos viendo la salida del vector y la cola es negativo, por tanto se ve negativo. Mientras que en B vamos a ver una positividad debido a que se está acercando a él la repolarización, ¿sí? Bien, entonces finalmente cuando ya todo se ha completado la repolarización, entonces nosotros en A tenemos que ya se ve completamente negativo, pero la onda T está, ya se ha pintado en forma positiva, ¿no? Y en la A nosotros tenemos isodifasismo, ¿no? Hasta en el T y también en la QRS. Y mientras que en el vector B, nosotros estamos viendo que más bien hay una R porque se ha acercado completamente aquí el vector, su cabeza, por eso es positivo, pero la T está siendo negativa debido a que está inversamente a lo que es el QRS. Entonces, la repolarización completada.
Para que ocurra esto, nosotros sabemos que debe haber juego de electrolitos. Este es el otro análisis que debemos saber también en la parte general del electrocardiograma. Si aquí nosotros tenemos 0 milivoltios, ¿sí? Por encima es positivo y hemos dicho que va a alcanzar hasta 20 milivoltios, ¿no? Y por debajo es negativo. Y aquí está alcanzando a menos 85 milivoltios, ¿no? Menos 70 será en el músculo y menos 85 será en el nodo sinusal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando empieza la despolarización, ha habido aquí un estímulo, esta es la base, de la base ha empezado la estimulación y empieza a cambiar la polarización de la membrana y en ese momento entra más el sodio dentro de la célula en su fase cero. Llega el momento en que completa la fase cero y empieza la fase 1, ¿no? La fase 1 es el inicio de la caída violenta que tiene. Aquí hay efecto principalmente del potasio. El potasio en pequeñas cantidades empieza a salir, ¿sí? Y cuando está en la meseta, interviene el calcio. Además del sodio que sigue entrando, ahora calcio más va a entrar a la célula, ¿sí? Va a entrar a la célula y eso va a hacer que sea mucho más positivo en esta zona que está ocurriendo la despolarización, ¿sí? Y finalmente va a también a haber una pequeña salida nuevamente del potasio, ¿sí? Pero lo máximo va a ser cuando empieza a entrar a la fase 3. En la fase 3 empieza a entrar a salir el potasio en grandes cantidades y eh, podría seguir entrando un poco de sodio, pero lo más importante es la salida del potasio. Lo que hace de que, como ustedes están viendo, el sodio que antes era gran cantidad afuera, ¿no ven? Cuando hacemos un ionograma, el sodio está bordeando pues, 130 hasta 150, ¿no? Mil equivalentes, ¿sí? Y adentro el potasio es poquito, ¿no? De 3 a 5, ¿no? Entonces, eso es lo que está afectando este sodio, ¿no? Pero ahora va a salir al revés, ya también se va a escapar el potasio y va a empezar a aumentar el potasio por fuera. Bien, entonces nosotros tenemos en relación a un electrocardiograma, ¿sí? Tenemos inicio de la fase 0, el QRS, ¿sí? Viene la fase 1 y está empezando a ver el inicio de ST o el punto J. Y luego la mantención de la meseta significa todo lo que es el ST, ¿sí? Y lógicamente después viene la fase 3 donde todo corresponde a la onda T del electrocardiograma. Y finalmente hay una fase 4 donde, como ustedes han visto, el sodio estaba afuera, quería entrar, no lo dejaban porque esta es una membrana semipermeable, ¿sí? No lo deja entrar, pero cuando hay cambios de polaridad, deja abrir canales para que entre el sodio y se entra violentamente porque le gusta querer entrar y estar adentro de la célula. Mientras que el potasio quiere salir. No le dejan salir porque esta membrana también es semipermeable. Pero cuando hay cambios de polaridad, entonces se abren canales por el cual el potasio sale. Una vez que todo eso está cambiando, ya no quiere volver a entrar el potasio, ya no quiere volver a salir el sodio. Por tanto, el organismo tiene que hacer gasto de energía para que pueda introducir el potasio a la célula y sacar al sodio, ¿no? Esa es la bomba de sodio y potasio, ¿no? Que nosotros que la conocemos y que es de esta manera. Bien, entonces nosotros vemos cómo aquí en la fase 4 está saliendo el potasio, en la fase 0 está entrando el sodio, en la fase 2 está entrando el calcio, ¿sí? Y en la fase 3 está saliendo el potasio. Entonces, pues cuando veamos nosotros alteraciones del sodio, vamos a ir a revisar onda T. Cuando nosotros veamos alteraciones del calcio, vamos a ir a ver la ST.
Cuando hay alteraciones del sodio, vamos a ir a ver también la parte del QRS. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder a evaluar o analizar también los cambios que pueden darse en este nuestro electrocardiograma, dependiendo de los electrolitos, ¿no? Y así, esto es para poder conversar con ustedes y recordarles que hay los famosos tiempos o potenciales de eh, absolutos, ¿no? Que, que no se puede ya más contraer la célula, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí. Este es el potencial absoluto, refractario, potencial refractario absoluto. ¿Qué quiere decir? Que ningún estímulo que llegue aquí, todo este lugar, va a poder hacer una nueva contracción. Eso. Pero existe ya el de relativo, ¿no? El relativo es cuando en esta zona, a partir de la cúspide de T y la bajada es que es la más importante, ¿no? Aquí cualquier estímulo mayor al normal puede provocar inmediatamente otra contracción, otro QRS, ¿no? Entonces aquí está lo que famosamente se llama el fenómeno RT, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que una QRS que venga justo a caer aquí en esta bajada de la onda T va a empezar a provocar las peores arritmias que existen y por eso es el cuidado que nosotros tenemos que tener, principalmente en las personas que tienen un QT prolongado, ¿no? Ese QT prolongado está predispuesto a tener la posibilidad de que le caiga un QRS, una onda R de estimulación que le pueda provocar una arritmia a veces fatal, letal, que puede ocasionar el paciente. Entonces, son los periodos refractarios absoluto y relativo que nosotros tenemos que conocer en esta diapositiva, ¿no? Nuevamente remarcando cómo están los umbrales, el nivel de reposo, el nivel de umbral, en la línea cero isodifásica y la parte ya donde llega a lo más positivo que puede llegar nuestro músculo. De esa manera, en nuestro corazón está empezando a formarse vectores. Este es el único vector de despolarización auricular que está mirando aproximadamente a más 60. Por esa razón, este es el eje del corazón de la parte de las aurículas. Pero para los ventrículos hay la formación de tres. El septal, que va de izquierda a derecha, de arriba para abajo, ¿sí? Luego viene el izquierdo y el derecho. Tanto el izquierdo como el derecho son los más importantes, principalmente el izquierdo, mire, es el vector más importante. Y finalmente las bases del corazón, que estarían estas situados con un eje, con un vector dirigido más bien hacia arriba. Entonces nosotros podemos volver a entender para poder repasar cómo vamos a mirar en la parte A, parte B y parte C. Son los cambios que tiene que existir en un electrocardiograma. No existe más. O yo voy a ver negativo, después voy a ver isodifásico y después voy a ver positivo, ¿sí? O voy a ver positivo, después voy a ver isodifásico y después voy a ver negativo, dependiendo en dónde y cómo está colocado cada uno de estos electrodos, pero son las tres únicas formas que yo puedo tener en un electrocardiograma, ¿no? De eso salen el triángulo de Itoven, ¿no? Brazo derecho, brazo izquierdo, derivada 1, brazo derecho con pierna izquierda, derivada 2, y brazo izquierdo con pierna izquierda, derivada 3. Pero en esta derivada, por ejemplo, 1 es hacia la de izquierda es lo positivo y hacia la derecha es negativo. Cuando estamos en D2, el brazo derecho es negativo y la pierna izquierda es positiva. Y cuando estamos en D3, el brazo izquierdo es negativo
y el brazo, que la pierna izquierda es positivo. Entonces la diferencia de potencial entre los dos va a formar estas derivadas uno, 2 y 3. Pero las derivadas R, L, F son independientes, por eso no son bipolares, son unipolares. ¿Por qué? Porque esta positividad va a estar dirigida al brazo derecho en ABR y esto va a estar a una central para poder completamente borrar toda posibilidad de, de presentación de estímulo que se pueda dar. Es decir, simplemente se va a ver lo que va a pasar en el brazo derecho. Listo. Le separo a BL y ya voy a ver ahora lo que pasa en el brazo izquierdo porque el otro también está encerrado a la terminal de Wilson, que se llama. Y lógicamente también la ABF, voy a liberar el pie izquierdo donde es positivo, pero la parte negativa va a estar en la terminal de Wilson. De esa manera se hace que aquí está ABR en el brazo derecho, ABL en el brazo izquierdo y ABF en la pierna izquierda, ¿no? Y las derivadas 1, 2 y 3 que estuvieran en este círculo que nosotros tenemos que formar. Si nosotros vamos a verlo en una forma horizontal, entonces vamos a ver aquí está ABR, mirando desde aquí. Aquí está ABL, aquí está ABF, y aquí está 2, y aquí está 3, y aquí está 1. Por lógica ya vemos las caras, ¿no? Por eso esta es la cara diafragmática, ¿sí? O cara inferior, donde ve 3, F y 2. Esta es la cara lateral, ¿sí? Esta es la cara lateral, donde nosotros estamos viendo principalmente con L, con B1, derivada 1, y también la derivada o el potencial 6, ¿no? Entonces ellos están viendo la cara lateral. Y este estaría viendo la cara, pero como si estuviera viendo en espejo, ¿no? Todo lo que está pasando por este lado. Ay, volver. Vamos a seguir, ¿no? Entonces, ah, y de esa manera conformamos este sistema hexaxial donde tenemos todos nosotros las diferentes derivadas, ¿no? Este es el punto medio isodifásico. Aquí es negativo, aquí es positivo para D1, ¿no? Es decir, está de 0 a más menos 180, ¿sí? Pero lo positivo está en 0 y lo negativo está en más 180 o menos 180, dependiendo de dónde ha llegado, ¿no? Ahora, ¿quién está partiendo por el medio en forma mitad? Exacta mitad. Está partiendo en ángulo recto esta, que es ABF. Y ABF está entre más 90 y menos 90 grados. Lo positivo de ABF está en más 90, lo isodifásico está aquí en este punto, y la parte negativa es todo esto que está en relación a menos 90. Y cada una de ellas tiene una derivada y su perpendicular, porque tiene que estar ángulo recto, ¿no? Este es ABL, ¿sí? Si ABL es isodifásico, entonces mi pregunta es, ¿derivada 2 será negativo o será positivo? Dependiendo de eso, pues el eje seguirá a más 60 o seguirá a menos 120, dependiendo de eso. Entonces esto sirve para principalmente obtener
el eje eléctrico del corazoncito. Y todo lo que hemos repasado ahora es para poder leer este electrocardiograma que ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Para antes ver los artefactos, ¿no? Entonces vemos nosotros un temblor fino, observamos también un temblor regular, irregular, no grueso, ¿no? Entonces uno es de corriente alterna, cuando está enchufado nuestro electrocardiógrafo, o está frente a máquinas que están también utilizando energía y por tanto hay interferencia, justamente por eso su nombre, interferencia, ¿no? Y el temblor regular que puede ser por frío de la persona, la piel o inclusive de alguna, qué sé yo, está con escalofríos el paciente, ¿no? Entonces en ese momento le han tomado el, el electrocardiograma y va a formarse esto, ¿no? Que viene a ser un temblor irregular. También podemos ver cómo la línea de base va a ir cambiando. Esto tendría que ser única, una sola línea, pero miren ustedes, sube, baja también. ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido un mal contacto de los electrodos con la piel, ¿no? Esta finalmente, que no está haciendo contacto o que básicamente no está colocado el electrodo, ¿no? Directamente es una línea isoeléctrica, ¿no? Y esta que viene a ser ya también, ¿no? Un, una alteración propia que cuando estamos haciendo el electro, nosotros estamos haciendo un masaje cardíaco, por ejemplo. Entonces, lógicamente, se va a ver irregularmente el QRS que va a intentar reemplazar en ese momento la actividad, ¿no? Haciendo un masaje cardíaco. Bien, nosotros tenemos que recordar que todo empieza en este nodo que es sinusal, donde la frecuencia es a 70 latidos por minuto. Luego si no responde el nodo sinusal, entonces quien se hace cargo es el nodo auriculoventricular, porque él tiene una posibilidad de latir a 40 por minuto. Entonces, cuando nosotros veamos menos de 40 por minuto en un electrocardiograma, tenemos que pensar que algo ha pasado con este nodo sinusal, ¿no? A no ser de que realmente sea como un deportista eh, eh, que hace un entrenamiento tan vigoroso, ¿no? Como el 10 veces campeón de ciclismo, Jacet de Francia, ¿no? Que estando en movimiento, su corazoncito en pleno ejercicio, recién está llegando a 40 por minuto. Bueno, entonces es una excepción, ¿no? Pero en todo caso, eso es porque el nodo sinusal está vagotonizado completamente por tanto ejercicio y que está latiendo a esa velocidad. Pero si no fuera el caso, quiere decir que ya el nodo sinusal no está llevando adelante, sino es el nodo auriculoventricular. Sí, bueno, no funciona tampoco eso. Puede el haz de His también estimular, pero ya va a funcionar a menos de 30. También pueden funcionar las ramas, las fibras de Purkinje, pero ya van a funcionar a menos de 15. También un músculo puede intentar estimular a todos los demás músculos, pero la frecuencia va a ser menos de 5. Así que ya no hay, a partir del haz de His, ya no hay vida, porque ya no hay posibilidad de que pueda llevar una buena oxigenación a nivel cerebral. Entonces, pues nosotros tenemos esta situación y posibilidad para que podamos desarrollar rápidamente y poder tomar una decisión frente a electrocardiogramas por solamente ver la frecuencia cardíaca y saber de dónde está viniendo este latido, ¿no? La generación, entonces, tenemos nosotros aquí el nodo sinusal y la aurícula va a llevar la onda P, ¿no? Luego la conducción AB va a ser el intervalo PR. Luego la activación ventricular que viene a ser completamente el QRS. Y finalmente la repolarización ventricular que está en relación al ST y al T. Esas son las relaciones que tenemos que tener nosotros cuando estemos viendo estos electrocardiogramas, ¿no?
Vemos la onda P y queremos analizar la activación auricular juntamente con el impulso desde el nodo auricular, sino auricular, ¿sí? Y lo mismo cuando estamos hablando ya de la conducción AB, entonces está primero el nodo AB, donde nosotros tenemos que ver el PR, el intervalo PR. Ya la actividad ventricular lo estudiaremos en el QRS y la repolarización en la onda ST y T, ¿no? Las diferentes ondas que deben reconocer es P, QRS, T y U, ¿no? Las diferentes duraciones y formas que puede tener la onda P, las diferentes, o qué es una melladura, por ejemplo. Este es un QRS normal, finito, pero este es amellado, ¿no? Donde empieza a aparecer una R y una R mellada o una R prima, ¿no? Entonces, son figuras que nosotros tenemos que reconocer en un electrocardiograma. Entonces, ejemplo de melladuras de electro, ¿no? Donde esto es más que nada en los ancianos que se da este tipo de alteración, donde hay muchas melladuras en cada una de las, ustedes pueden ver en los pacientes añosos y en relación a un paciente joven donde básicamente está más limpio, no tiene muchas melladuras, ¿no? El tipo de QRS que pueden haber, ¿no? Esta es la patológica, ¿sí? Pero más que nada, si es una QS, ¿no? Si es una QS, no sé si esta es una Q o es una S, porque no tiene una R que me defina. Si hubiera una R, entonces esta es S, ¿no? Si hay una Q, esta es una R, ¿no? Pero aquí no se sabe si es Q o es S, ¿no? Entonces por eso se le llama QS, ¿sí? Y las alteraciones morfológicas que se puedan haber. Cuando yo encuentro un QRS mellado, defecto de conducción intraventricular, más en el anciano, como les decía. Cuando el QRS está ancho, mayor a 0,12, entonces yo puedo ver si es un bloqueo completo, va a haber una morfología de M, o una hipertrofia, o va a ser marcapaso, o hiperpotasemia, o un Wall-Parkinson-White, o una onda de Osborne que está presente en la hipotermia, ¿no? Y los ritmos ventriculares que se puedan presentar. Esos van a volver un QRS ancho, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos también para la onda T, las diferentes formas de la onda T ya también, ¿sí? Y la morfología ya también de la repolarización en STT. Una de las más que debemos recordar es que todo tiene que estar en una línea isodifásica, ¿no? En una línea de base. Todo lo que caiga, miren aquí, aquí ya es infradesnivel. Todo lo que sube por esta ya es un supradesnivel, ¿no? Estos son imágenes para ya ver de que hay un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y las diferentes formas que se pueden ver. Dos segmentos, el PR y el ST, ¿no? Los dos segmentos que conocemos nosotros. El punto J, que es justo la unión de la S, final de la S e inicio del segmento ST, ¿no? Tiene que estar más menos un milivoltio para arriba o para abajo. Eso es lo normal que se puede tener. Pero a veces puede ser muy anticipado y por eso hay también la posibilidad de encontrar la repolarización precoz, ¿sí? Entonces nosotros tenemos cómo está, este es un supradesnivel y una elevación del punto J, ¿no? Que está teniendo como base la elevación del segmento ST. Aquí tenemos la unión del punto J con el sistema ya también hacia para abajo, es decir, hay un infradesnivel donde justamente aquí ya está empezando a ver la aparición del punto J o por encima. Entonces, este punto J es la unión entre la final de la S y, y la ST que nosotros conocemos. Los intervalos, el PR y el QT, ¿no? Los dos intervalos. El PRI no debe sobrepasar 0,12 a 0,20 y el intervalo QT no debe ser entre 0,35 hasta máximo 0,45. Incluso varones 0,44. Mujeres todavía se espera hasta 0,45, ¿no? En la repolarización están tanto la ST como la T entre ellos, ¿no? Mayor voltaje de T,
asimétrica, la rama tiene que ser ascendente lenta y la otra tiene que ser descendente rápida. Eso es para tener en cuenta de que hay una buena polaridad de la onda T, ¿no? En resumen, todito lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Entonces, algoritmo sugerido para el análisis de un electro, el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, los intervalos, el eje eléctrico, morfología, características raras o complejas. Lo que tienen que tener es siempre tener un electrocardiograma en sus manos para que puedan ir viendo alguno de estos datos principalmente, ¿no? Ritmo cardíaco. Pregunto, ¿tiene onda P? Esta onda P está relacionada al QRS. La onda P es siempre positiva en 2 y siempre es negativa en ABR, ¿no? A menos que se presente conducción inversa o dextrocardia, ¿no? A menos, ¿no? Y el otro, la otra pregunta es, ¿el eje de P está entre 0 a más 90 grados? Bueno, de todas estas, la más importante, ¿no? Es que toda onda P tiene que estar relacionada a un QRS, que la P tiene que ser siempre positiva en 2 y siempre negativa en R, y que el PRI, el intervalo PR, sea de 0,12 a 0,20, ¿no? Debemos evaluar también ausencia de ondas P o ondas P múltiples, eje de la onda P anormal y distancia PP, que son lo que nosotros tenemos que evaluar cuando estemos hablando de ritmo. Entonces, vemos aquí en este electro, por ejemplo, iremos viendo lo que hemos dicho, ¿no? Tiene que haber una P antes de todo QRS, P ante 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 todo QRS y P ante todo QRS. Entonces, ya es parte del ritmo sinusal. ¿Qué más tiene que ser? Tiene que ser positivo en 2, como aquí, y negativo en R. Ahí está. Entonces, la segunda. Tercera, el intervalo PR. Este intervalo está en 1, 2, 3, 0, 12. Está en el mínimo, pero está en 0,12 normal. Por tanto, de esa manera, este electro es con ritmo sinusal. Entonces, nos pasamos a la frecuencia. En la frecuencia nosotros tenemos varios métodos. Por ejemplo, dividir 300 por el número de cuadrados grandes en el intervalo PR, o dividir 1500 por el número de cuadraditos pequeños en el intervalo RR, o contar cuántos QRS existen en 30 cuadraditos y multiplicarlo por 10. O contar cuántos QRS existen en 15 cuadraditos y multiplicarlo por 20. Vamos a ver cómo se hace esto a partir de esto, ¿no? Entonces, este es el método secuencial que creo que todos sabemos. Si este QRS estuviera aquí, está a 300. Si estuviera aquí, está en 150. Si estuviera aquí, en 100. Si estuviera aquí, en 75. Si estuviera aquí, en 60. Si estuviera aquí, en 50. Pero no está en 50, está un cuadradito más allá. Entonces lo que yo hago es preguntarme, ¿cuánto hay de diferencia entre 60 y 50? Hay 10. ¿Cuántos cuadraditos hay? Entonces veo que son 5. Entonces divido, ¿no? 10 entre 5. Me queda a 2 el resultado. Entonces, como hay un cuadradito, a 50 yo le sumo 2. Entonces este electro está en 52 por minuto. ¿Sí? Entonces, lo mismo se puede hacer aquí. Si está aquí, por ejemplo, el QRS no está ni en 75 ni en 100. Entonces, ¿cuánto está la diferencia? Es 25. Entre 5 cuadraditos, cada uno vale 5. Entonces, 75, 80, 85, 90. Entonces, estaría así. De esa manera, este es el secuencial. ¿Sí? Este secuencial viene de dividir 300 entre 1, 300. 300 entre 2 cuadraditos, 150. 300 entre 3, 100. 300 entre 4, 75. Mire, 300 dividido entre 9 a 33. Entonces, entre 33 y 37, ¿cuántos espacios hay? Hay 4.
entonces divide 4 entre 5. Entonces vamos a tener a 0,8 o 0,75 por ahí. Y eso tenemos que jugar para poder sacar la frecuencia cardíaca cuando está demasiado baja, ¿no? 300 entre 10, bueno, 30, ¿no? Y así puedo seguir 300 entre 11 y seguir sacando la frecuencia cardíaca para el método secuencial, ¿no? Entonces, de esa manera, yo simplemente tengo que aprenderme de memoria, ¿no? Esto, ¿no? 300, 150, 175, 60, 50, 42, 35, ¿no? Entonces, de eso depende dónde voy a estar. En este caso, está aquí justo en la línea media. Entonces, está a 100 latidos por minuto. Pero si estuviera hasta aquí, entonces está entre 50 y 42. ¿Cuánto de diferencia? 8. 8 entre 5, nuevamente tenemos a casi 1,8. Entonces nosotros tenemos aquí, ¿no? 1, 2, 3 cuadraditos. Entonces 42, ¿no? Llegamos hasta 47 por lo menos, ¿no? 47 por minuto, ¿no? Y este es el método más, digamos, eh, certero, ¿no? El dividir 60.000, porque un minuto tiene 60.000 milisegundos, dividir la longitud del ciclo RR en milisegundos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia, para ver la frecuencia cardíaca, entonces divido 60.000 entre 600 milisegundos que he podido obtener por ver cuántos cuadraditos había. Entonces, eso me hace a 100 latidos por minuto, ¿no? Entonces aquí podemos hacer un análisis rápidamente. Por ejemplo, aquí puedo hacer el secuencial porque esto es regular, ¿no? Y esta QRS está justo en la línea gruesa. Entonces digo yo, mire, 300, 150, 100, 75, 60. Pero no está en 60, tampoco está en 50. Ya sé que 2 es lo que cuesta cada uno y aquí hay 4. Entonces 8. 58 latidos por minuto está yendo este electro. ¿Sí? Ahora haremos el otro. Haremos aquí 5, 10, 15, 20, 25, 26. ¿Alguien que divida 1500 entre 26? Colegas, 1500 entre 26, 57, doctor. ahí está. Con el consensual hemos sacado, ¿cuánto hemos sacado con el consensual? 58, ¿no? Y ahora con este método hemos sacado 57. ¿Va? Exacto. Entonces, esos son los métodos que nosotros tenemos. Para el eje eléctrico, ¿alguien podría decirme la hora? No veo yo la hora. 10:47. 10:47. Wow, creo que ya nos hemos pasado. Tenemos 3 minutos más. Eje eléctrico. Entonces, la suma de los vectores, tanto auriculares y ventriculares, definen la dirección del eje eléctrico, que normalmente está en un abanico normal desde más 120 a menos 30. El método a utilizar el exaxial, ¿no? En el círculo exaxial, tengo que yo ir a buscar la más isodifásica, es decir, la que es más o menos, ¿sí? Tendiente a cero, ¿sí? Y en su perpendicular está el eje. O buscar la más importante, sea esta positiva o negativa, y esa es la derivada del eje, ¿no? Hacemos, hacemos esto. Esto es lo que tenemos que tomar, ¿no? Entonces, cuando tomamos solo de 1 y ABF, estamos dividiendo nosotros nuestro en 4 cuadrantes, ¿no? Cuadrante normal, desvío izquierda,
desvío derecha y desvío extrema. No se sabe si va a ser de la izquierda o de la derecha. Eso significa esto, ¿no? Entonces, si analizamos nosotros, lo único que tenemos que hacer es desde el cero, ir viendo, por ejemplo, en D1, cuánto de positivo tiene la onda QRS. Entonces, en este caso, por ejemplo, va a tener 5, puede, no, hay 5 posibilidades, pero el costo es de 1. Aquí está una línea y se ha trazado como 1, más 1 en D1, ¿sí? Y de esa manera se puede transar de esta forma, ¿no? D1, ¿cuánto es positivo? 1, 2, 3, 4, 4 y medio. ¿Y cuánto es negativo o positivo en D2? Entonces va transando, ¿no? De acuerdo a esta línea aquí. Yo veo aquí, por ejemplo, desde esta línea hasta aquí serían 5 si esto estuviera desde aquí abajo. Pero como está un poquito arriba, esto es 4, ¿no? 4, pero aquí hay 3 también que está negativo. Por tanto, se hace suma algebraica y esto es más 1. Entonces, pues eso es lo que se tiene que colocar en este sistema hexaxial. Para lógicamente por dónde se cruza, ¿no? Tanto de D1 y D3, por ejemplo, en este ejemplo, entonces ahí va a ser la resultante. Está mirando no en 60, no en 90, aproximadamente más 70, ¿no? Para los que no pueden memorizar quién es la perpendicular, entonces les regalo esto, ¿no? Esto es cómo sale un electrocardiograma del aparato. Primero imprime D1, luego D2, luego D3, luego ABR, luego ABL, luego ABF. Entonces me pregunto, ¿cuál es la isodifásica de D1? Extremos con extremos, entonces ABF. ¿Y cuál es la derivada perpendicular de ABF? Entonces es D1. De D2, ¿cuál es la perpendicular? Entonces, por tanto, es el extremo. Entonces, ABL. Y de ABL, ¿cuál es la más isodifásica? Entonces es D2. Y de 3, ¿cuál es su perpendicular? Es ABR. Y de ABR, su perpendicular es D3. De esta manera yo ya sé cuál es. Si la perpendicular, si es isodifásica en D1, entonces busco su perpendicular ABF. Y pregunto, ¿ABF es positivo o negativo? Si es positivo, lo pongo en más 90 y si es negativo, lo pongo en menos 90. Listo. Esto sería el eje del cálculo, ¿no? Por esa razón también el QRS, la onda T y también la onda P, que estaría por aquí, están en este círculo, ¿no? En este cuadrante. Por eso se le ha llamado cuadrante normal. Que algunas veces este cuadrante normal se extiende hasta ABL y algunas veces se extiende hasta D3, ¿no? Entonces, eso es lo que lo sacan en cualquier libro donde está viendo cómo veo yo las polaridades, ¿no? Cómo tiene que estar la polaridad de cada una de las derivadas. Bien, aquí haremos un repaso rápidamente del electro. Busco la más isodifásica aquí en estas 6 derivadas de aquí. 1, 2, 3, R, L, F. Entonces voy buscando y veo de que esta es la que más se acerca a isodifásica. No es isodifásica, pero es la que más se acerca. Por tanto, si esta es la más isodifásica, ¿cuál es su perpendicular? ABF. Y ABF es positivo, por tanto el eje está en más 90. Punto. Vamos a la morfología ahora de QRS, donde tenemos que medir nosotros desde que empieza Q hasta que termina S, ¿no? Todo esto tenemos que medir. El ancho, el ancho. Miren, este es el más ancho, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir encontrando cuál es el más ancho de las derivadas, ¿no? Esta es una forma de QRS aberrante. Esta es empastada, donde hay bastantes tramos en que no está bien fino, ¿sí? Y el mellado, que ya lo hemos conocido más antes, ¿no? ¿Sí? El tiempo de activación ventricular o TAP, ¿no? Es desde inicio de la Q o R, a lo mejor no hay Q, hay R, inicio de Q o R hasta el apex de R. Esto es el tiempo de activación ventricular. Y esto va a ser cada vez más ancho cada vez que haya hipertrofia en ese ventrículo, ¿no?
Entonces nosotros vemos aquí, por ejemplo, y tenemos que medir esto. 1208 normal. 1208 normal, ¿no? Aquí está 1, casi 208 normal. Entonces vamos midiendo cuáles son los QRS más grandes, más anchos, y siempre se van a dar en precordiales, ¿no? El intervalo, el intervalo, ya saben ustedes, es inicio de Q hasta final de T, ¿sí? Y de esto nosotros tenemos que trazar esta línea para no equivocarnos y ir a esta otra. Esta ya no sirve. Esta es la que sirve. Esta es la que está en relación a la línea isoeléctrica. Entonces, este es el QT que tenemos que medir. De aquí hasta aquí. No de aquí hasta aquí, sino hasta esta zona. Bien. Utilizamos la base, que es la más conocida. Se pueden utilizar otras fórmulas, ¿sí? Pero es la más conocida, ¿no? Entonces yo siempre tengo que medir en dos. Si no puedo medir en dos, tengo que medir a B1. Si no hay posibilidades de ninguno, es mejor que hagan repetir el electrocardiograma. Y si no hay posibilidades, entonces pues cualquiera ya puedan utilizar. Pero siempre tenemos que utilizar esto. ¿Y cómo hacemos? El QT medido es de inicio de Q aquí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta aquí, ¿sí? 10, 0,40, ¿no? Y tengo que dividirlo entre esta QRS de aquí a aquí. ¿Cuánto está ahí? 10, 20, 25, 26. Entonces hago la parte matemática y voy a sacar recién el QT corregido. Las alteraciones, pues ya hemos visto que inclusive pueden haber alteraciones de electrolitos, ¿no? Los causas de prolongado del QT, miren ustedes, amiodarona, astenisola, citromicina. ¿Recuerdan al principio cómo era el problema para el COVID, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se suponía que esto puede provocar una torsades de Points, que es la arritmia más fatal que puede ser, ¿no? Pero miren otras que nosotros consumimos, la citrapride, la claritromicina, la cloroquina, la clorpromacina, la domperidona, el droperidol, la eritromicina, la flecainamida, el aloptón. Son tantos los que pueden provocar un torsades de Points, es decir, un QT prolongado, ¿no? Otras causas también. Y hasta aquí llegó lo nuestro. Muy bien. Entonces, queridos colegas, lo que tenemos que hacer es de hoy en adelante ir a buscar un electrocardiograma y empezar a hacer estas cositas para recordar en cada electrocardiograma que nosotros podamos ver, ¿no? De esa manera vamos a repasar. Si no, bueno, esta ha sido una charla más y no ha habido ningún beneficio, ¿no? Normalmente esto lo hago por lo menos en 9 horas, en un taller de 9 horas donde cada uno tiene su electrocardiograma y lógicamente a medida que yo voy señalando cómo tienen que encontrar las cosas, ellos tienen que encontrar en los electros que se les ha dado, ¿no? Y poner en un papel lo que están encontrando para después yo ver si realmente han acertado o no, ¿no? Poder volver a hacer. Pero en esta oportunidad nos hemos sobrepasado la hora, Tomás, ¿no? Entonces, pero espero que les vaya a servir, por lo menos para recordar la base fundamental para poder leer un electrocardiograma. Y esto es lo mínimo que ustedes tienen que hacer en emergencias, principalmente allá. Entonces, pues, espero que les vaya a ayudar. Si tienen alguna pregunta, bien, hemos estado 14 participantes en esta clase, ¿no? De poder. Espero que en las próximas vayan llamando. Si los cada 14 traen a un hito, a un compañero, porque son tantos y no sé por qué no están entrando. Y a ver si se comprometen a traer a un hito más para la próxima, que va a ser otro colega. Entonces, pues sería interesante, ¿ya?
Como no hay preguntas, entonces damos concluida la sesión de hoy día. Pues nos vamos a, eh, nos vamos a ver el próximo viernes a la misma hora, 9:30, para poder tener otra charla ya también, ¿no? De hacer esta educación continua de nuestro hospital Agramont. Que tengan buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches, doctor. Buenas, buenas.